Soy Carlos Adolfo Andrade, soy cirujano general y laparoscopista. Ya estoy pertenezco a egresado, perdón, del IMSS y de la Universidad de Guadalajara. Actualmente laboro de manera institucional y por el medio particular, pero institucionalmente laboro también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General Regional número 45, en los turnos nocturnos de los días miércoles, viernes y domingos. Y bueno, también en la práctica profesional estoy como docente en la Universidad del Valle de Atemajac, aquí en Guadalajara, Jalisco, dando la cátedra de lo que es fisiología humana. Y bueno, también he estado como docente en lo que es Universidad de Guadalajara, dando anatomía, embriología, y bueno, ya tenemos un camino ahí. Soy parte de un equipo multidisciplinario en el medio particular de cirugía metabólica y bariátrica. Y bueno, sí, como dice Juan Carlos, ¿no? Nos hemos venido a topar un poquito con pared en estos últimos meses, en el sentido de algunas cuestiones que nos ha estado modificando de algunas patologías, lo que es el COVID, ¿no? Creo que para todos de manera personal, profesional, inclusive familiar, esperamos que no sea de esa forma, pero bueno, inclusive familiar, nos podemos topar con este nuevo ente biológico que acaba de aparecer hace unos cuantos meses y que ha venido a modificar prácticamente todo lo que hemos visto de algunas patologías, y que incluso podemos decir que por ejemplo, en el caso de la pancreatitis aguda, a lo mejor nos hemos topado con ella, causada por COVID, perdón, y pues bueno, creemos que es completamente independiente, pero estamos viendo que puede ser una secuela en algunos casos de un paciente que haya sido portador, o portador asintomático, o que haya tenido alguna sintomatología, ¿no? Y pues bueno, también esto lo hemos venido viendo en la práctica profesional. Por ahí nos hemos topado con algunas situaciones también de pacientes post-COVID que al momento de operarlos, pues podemos tener alguna u otra complicación inesperada que ahora sí no nos habíamos encontrado, ¿no? Pero bueno, pues vamos pegándole esto. Y pues bueno, vamos a ver que sobre todo eh, la patología por COVID, sí, lo que nosotros creíamos hace unos cuantos meses, pues ya se ha ido modificando, ¿no? En el cual hemos visto que hay un daño multiorgánico que provoca este síndrome de distrés respiratorio, y es más común de lo que creemos, ¿ok? De pronto creemos que el paciente se recupera de manera normal, y resulta que nos podemos topar con alguna otra, hay un bache en su recuperación, y no de manera inmediata, a lo mejor lo podemos ver 2 o 3 meses después, ¿no? Esta perspectiva que teníamos desde un principio, pues ha ido cambiando en los últimos meses, ha sido rapidísima, y obviamente aquí, gracias a que tenemos información, casi que la suben de manera en vivo, pues bueno, nos podemos ir dando cuenta de esto. Si nosotros entramos a cualquier plataforma de información médica, para tomar algún artículo o algo, vamos a estar viendo que la información va cambiando día con día. Y esto es lo que me he venido encontrando en estas últimas semanas para prepararles esta plática, ¿no? Y bueno, cada vez vamos a encontrar mayor cantidad de datos clínicos que nos van a indicar la importancia que tienen los receptores, ¿sí? AC2, que van a ser la puerta de entrada de nuestro virus, ¿sí? Para la fisiopatología del SARS-CoV-2. Y aquí me faltaría agregarle, ¿sí? Del daño o el síndrome multiorgánico o de lesión multiorgánica que podemos tener. Así es, podemos tener daño multiorgánico
a mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos viendo unos cuantos meses. No sabemos qué va a suceder en unos cuantos años, ¿no? Es lo que de pronto encontramos algunos artículos en donde refieren que incluso hasta han encontrado lesiones en cuerpo calloso de algunos pacientes. Digo, de pronto llega un momento en el que decían que la insuficiencia respiratoria, la dificultad respiratoria se daba porque había lesión directamente sobre los centros respiratorios de la médula oblonga en los pacientes con COVID. Entonces, bueno, ustedes saben que cuando se da una situación de este tipo, pues vamos cambiando de pronto la perspectiva en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos ver cómo vamos a estar a 2 años, a 5 años. Todavía no sabemos exactamente qué otras patologías vamos a tener, ¿no? Yo lo considero un virus multifacético, ¿ok? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado? Ahorita voy a dar un poquito de background y poco a poco lo voy desglosando. Vamos a ir entrando a lo que es pancreatitis, ¿no? Bueno, ya es una vía completamente reconocida de contagio, ¿sí? Hay que recordar que es un virus, la familia de la que viene, la filogenética de la que viene este virus ya es ampliamente conocida, un RNA simple, muy parecido al SARS-CoV del 2002, 2009 y MERS también, MERS-CoV. Y bueno, coinciden en muchos aspectos de su genoma. Vamos a ver que el 72 a 76% más o menos. Sin embargo, la diferencia que va a tener este virus, o la diferencia que hemos visto, es que tiene una mayor afinidad y que incluso el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2 por los receptores AC2, ¿ok? Bueno, vamos a ver, ¿sí? Cómo se han enfocado a estudiarla en otros lados, ¿no? Están diciendo que el desenlace es completamente dependiente de una respuesta de primera intención fisiológica del cuerpo, ¿sí? Y otra va a ser una respuesta patológica del paciente, ¿ok? Para su estudio lo han dividido en esas dos formas, ¿ok? ¿Por qué es necesario decir esto? Porque han visto que la mayor parte de las pancreatitis relacionadas a COVID, ¿sí? Todavía en todos los artículos que estuve checando, no se lo achacan completamente al COVID, pero resulta que los inicios de estos cuadros han sido muy insidiosos, de manera espontánea, lo podemos poner entre paréntesis, y que están relacionados en pacientes que 2 o 3 meses previos habían salido con una prueba positiva COVID o habían tenido sintomatología, y se descarta completamente que haya una situación biliar, o sea, una colelitiasis u otra situación, o una hipercalcemia o una hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Lo único que tiene antecedente como tal es que han tenido o que padecieron COVID en los últimos 2 a 3 meses, ¿no? Y se basan en puros reportes de casos. Entonces, necesitamos conocer qué es lo que estamos viendo. Y bueno, para quien guste, he encontrado varios artículos, unos que apenas van a salir en septiembre, que ya están publicados, y que bueno, que la patología de pronto nosotros la encasillamos en una patología completamente pulmonar, pero estamos viendo que el enfoque que le estamos dando de que es completamente pulmonar es nada más por decir la puerta de entrada, porque ya dentro de nuestro organismo el COVID puede actuar de distintas maneras, ¿no? Y bueno, ven cómo hay mecanismos que que van a determinar la severidad y la progresión de esta enfermedad, ¿sí? Han visto que en algunos pacientes, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, hay más propensión, o lo refieren como una mayor atracción de esos receptores a nivel de todo el cuerpo, de los receptores AC2, a lo que es la proteína S del virus. Hay que recordar, son 4 proteínas que tenemos, ¿sí? La S, que es la puerta de entrada, M, N y E, ¿ok? Que van a estar a nivel del virión, que lo que necesita es la pura puerta de entrada, que es la S, y de ahí en adelante se va a empezar a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, aquí
podemos ver una respuesta normal quiero poner, bueno, creo que no se ve tengo como nada más para como rayar. Bueno, no tengo mi señalador, perdón. Vamos a ver entonces que tenemos que ver, dividen de esta manera lo que es una infección por COVID, ¿no? Tenemos una respuesta fisiológica del huésped y vamos a después ver una respuesta patológica del huésped, ¿sí? En la cual hay un punto, ¿sí? De inflexión, ¿ok? En esta parte, digo, aquí no nos lo divide por días, aquí nada más estamos viendo solamente una idea de lo que tenemos, un esquema, pero a partir de esa transición de que tenemos una infección leve a una infección severa, quiere decir que estamos teniendo algo que se llama, o que se le ha denominado como tormenta de citocinas, ¿ok? Ahorita vamos a explicar un poquito, ¿no? En la primera parte, el virus, la entrada del virus y la infección temprana, ¿en qué se basa? En que el virus logre llegar a los receptores de enzima convertidora en angiotensina 2 en lo que es en los neumocitos tipo 1 y que pueda llegar a activar lo que son las las proteasas sinasas, ¿ok? Las cuales van a provocar que el endosoma por donde entra el virus se rompa, ¿sí? Y pueda llegar a lo que es el núcleo celular, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo nombran como algo que se llama piroptosis, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Ok? En la primera fase de nuestra respuesta inmune, una respuesta normal dentro de fisiológica y esperada, ¿sí? Vamos a ver que hay un aumento de lo que son células dendríticas y macrófagos, ¿sí? En la primera parte. Y en la última fase vamos a tener un aumento de células T citotóxicas, que son las que a largo plazo van a causar la lesión, sobre todo a nivel pulmonar. Aquí no estoy hablando todavía de una situación multiorgánica, pero estamos hablando de una puerta de entrada completamente, ¿sí? Lo importante aquí es ver que solamente los pulmones son la puerta de entrada, ¿sí? Nuestro tracto respiratorio alto, luego bajo, tenemos nuestra infección pulmonar, invasión, colonización, infección pulmonar, y aquí es donde entra, ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder? O vamos a tener una respuesta leve, como un cuadro leve, o en verdad vamos a tener una fase de hiperinflamación, ¿ok? Lo que nos estaría dando paso a lo que es la respuesta patológica del huésped, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos algo que se llama tormenta de citocinas, ¿ok? Y es donde hay ciertos factores como interferón gamma que son mediadores que se descontrolan, ¿sí? Y que al momento de descontrolarse, ¿qué sucede? Aumentan o amplifican esa inflamación. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de esto si todavía estoy a nivel del pulmón? Bueno, porque a lo mejor ese paciente a largo plazo, ¿sí? Va a tener un sistema inmune ya sensibilizado y que cualquier situación X que se pueda presentar, nos puede presentar una respuesta inflamatoria descontrolada. Y obviamente llegamos a la situación de la disfunción multiorgánica. Puede ser directamente una patología pulmonar o podemos tener una situación extrapulmonar, ¿ok? No necesariamente, aquí casi todos al hablar de SARS, obviamente nos enfocamos en pulmón, ¿sí? Pero podemos ver que no es que sea una derivación, una complicación de ese SARS, sino que sea una lesión directamente a esos órganos blancos por nuestro virus, ¿no? Entonces, bueno, esa tormenta de citocinas, perdón, ¿en qué se caracteriza? Bueno, se va a caracterizar en una respuesta amplificada de todos nuestros células, ¿no? Las células TH1 o helper, ¿sí? Van a aumentar sobre todo la secreción de interleucina 6. Por lo tanto, también vamos a tener un aumento del factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, y este gran amigo que se llama interferón gamma,
que de pronto se vuelve un mediador en una respuesta no patológica, en la respuesta patológica, ¿qué va a suceder? Se va a comportar como un gran amplificador, ¿sí? Y dentro de ese gran amplificador, ¿qué va a provocar? Que continúe esa respuesta inflamatoria persistente, ¿ok? Y que nos puede llevar a disfunción de ciertos órganos directos, no que sea una complicación de un SARS, sino que sea una lesión directa a esos órganos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué una lesión directa, ¿ok? Entonces, bueno, también vamos a tener lo que son una respuesta de los neutrófilos, ¿sí? A nuestros receptores tipo TOL, aquí, perdón si les apunto, ¿sí? Que son también de identificación y que nos van a provocar que esa respuesta continúe por varios días, por varias horas o varios días, ¿ok? Entonces hay que recordar cuando tenemos una falla orgánica múltiple, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una inflamación, es un proceso de activación hiperinflamación, puede ocasionar que no podamos volver a recuperar la homeostasis. Hay que recordar que la homeostasis, como les vengo diciendo a mis alumnos, no se trata de equilibrio, se trata de mantenimiento de constantes fisiológicas, ¿ok? No es un equilibrio, porque lo malentendemos de pronto, ¿no? Es una estabilización de esas constantes fisiológicas, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, aquí ya en pulmón, pues prácticamente tenemos todo lo que, tenemos ya las lesiones histopatológicas, ¿no? Tenemos un edema pulmonar, tenemos una lesión alveolar difusa con formación de membranas hialinas, una hiperplasia reactiva de nuestros neumocitos tipo 2, por lo cual no vamos a tener secreción de factor surfactante, se inhibe, ¿ok? Vamos a tener agregados proteináceos, lo que en algunos otros momentos lo llamarían como trombóspos de proteínas, ¿sí? Tendremos un exudado fibroso, así lo refieren en los artículos, y bueno, invasión de monocitos y macrófagos dentro de los espacios alveolares, pero también infiltración de células mononucleares en nuestros espacios intersticiales. O sea, básicamente vamos a provocar una fibrosis pulmonar a muy corto plazo, ¿ok? Y lo hemos venido viendo y bueno, hemos tenido ahí unas sorpresitas, incluso con algunos pacientes operados, en el cual de pronto se operan y a las cuantos días o semanas se toma una radiografía de control y por algunas que empieza con fiebre o lo que sea, y nos encontramos esa sorpresita, ¿no? Pero bueno, vamos caminando en esto. Ok, entonces fíjense, digo, ¿cómo es la fisiopatología, ¿no? Que estamos viendo. Entra nuestro virus a través de su proteína S, tenemos la activación de esta proteasa llamada TMPRSS2, por la cual ayuda a que el virus, el endosoma del virus, pueda romperse. Tenemos una respuesta temprana, ¿sí? Que se puede decir normal. Obviamente siempre vamos a tener elevación de L1 por la fiebre, y L2 y L6, ¿sí? Pero bueno, esa respuesta fisiológica, posteriormente, ¿sí? Vamos a tener una mayor todavía respuesta en una respuesta patológica que se le está nombrando a esto, ¿sí? Donde vamos a tener todavía mayor secreción de interleucinas de las células que están infectadas, tanto macrófagos como células dendríticas, y por lo tanto van a empezar a expresar ciertas proteínas, a lo cual van a llegar nuestros linfocitos CD8 citotóxicos y básicamente pues tratan de destruir esas bacterias, esas células, y pues tenemos una respuesta inflamatoria. ¿A qué equivale una respuesta inflamatoria severa? A una fibrosis, ¿ok? Es lo que siempre tratamos de comentar con los pacientes. A final de cuentas, una respuesta inflamatoria va a causar una cicatrización, y cicatrización equivale a una fibrosis a corto, mediano plazo,
¿ok? Entonces, básicamente es lo que sucede, ¿no? Pero dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la pancreatitis? Ahorita vamos a ver esa situación, ¿no? Entonces, apenas estamos en la puerta de entrada, es como si quisiéramos entrar a una casa y apenas estamos viendo la sala y nos vamos a meter hasta el comedor o hasta el tercer, o hasta los cuartos de arriba. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nada más estamos viendo esa puerta de entrada. Pero ¿por qué entonces hay una actividad multiorgánica? Bueno, el culpable podemos decir que va a ser nuestro, o no el culpable, sino el responsable de esto va a ser nuestro receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? No solamente se va a encontrar a nivel, bueno, aquí estamos viendo, antes de pasar a eso, estamos viendo un pequeño resumen, ¿no? Estamos viendo cómo básicamente esta proteasa, TMP-RSS2, ayuda, ¿sí? Prácticamente para que tengamos una mayor, el virus se pueda reproducir más fácilmente dentro de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se enfocan un poquito más el daño endotelial y va a estar muy relacionado a lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Podemos volver a eso. No solamente estamos hablando de un daño pulmonar, estamos hablando de una cuestión multiorgánica y es el enfoque que le tenemos que dar a eso. Efectivamente, vamos a tener una patología pulmonar, pero que van a depender de factores del huésped que aún no tenemos completamente una idea, los que nos van a hacer que tengamos una expresión a nivel extrapulmonar. Simplemente vean, tenemos lesión cardíaca ya corroborada, ¿no? Lesión a nivel del sistema nervioso central, ya corroborado, check. Tenemos lesión a nivel renal, ¿sí? A nivel de la sangre tenemos también alteraciones que también pueden ser derivados por lesiones hepáticas. Y bueno, a largo plazo, ¿qué es lo que tenemos? Una inflamación sistémica. Pero esta parte es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿sí? ¿Qué sucede a nivel? Bueno, estamos hablando de pancreatitis, pero no podemos dejar de mencionar el páncreas siendo parte completamente del aparato digestivo, no podemos echar a un lado que también tenemos una repercusión en todo nuestro tracto, ¿ok? Bueno, tenemos varias cosas aquí antes de irnos completamente al páncreas, ¿no? Vamos a ver que se ha visto en estos pacientes, ¿sí? A corto plazo, una elevación de las transaminasas. Obviamente, cuando hablamos de pancreatitis, tenemos una lipasa amilasa elevada, ¿sí? Tenemos un aumento de la albúmina y, bueno, síntomas inespecíficos como vómitos y náuseas, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos potencialmente claves en esto? Uno, el primero va a ser una infección viral directa, exactamente. El virus pasa a torrente sanguíneo y puede empezar a invadir otros tejidos. Esa es la diferencia de muchos virus que hemos visto, ¿ok? Una inflamación sistémica, sobre todo tenemos un aumento de la IL-6, ¿sí? Tenemos también una lesión parecida a las lesiones hepáticas por drogas, inducidas por drogas, y tenemos sobre todo una disfunción mediada por hipoxemia, ¿ok? También se habla de una lesión isquémica, ¿ok? Debido a la lesión a nivel del endotelio vascular que vamos a estar teniendo en todo este proceso. Entonces, bueno, cuando hablamos de COVID, en un principio nos enfocamos completamente en una cuestión pulmonar. Es la puerta de entrada, pero no podemos dejar de pensar o no podemos dejar poner a un lado que estamos hablando de una alteración multisistémica o multiorgánica en algunos casos. No estoy hablando de falla orgánica múltiple, estoy hablando de que está haciendo un compromiso multiorgánico en un momento determinado, ¿ok? ¿Y por qué hablar de pancreatitis en este momento? ¿O por qué hablar de pancreatitis relacionada con este virus? ¿Ok? Bueno, tan simple como esto.
tanto el epitelio pulmonar como el epitelio de lo que es el páncreas, en específico de los conductos del epitelio ductal, comparten ese receptor de enzima convertidora en angiotensina 2, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando el virus pasa directamente al torrente sanguíneo, vamos a ver que tenemos bastante, va a tener bastante de dónde escoger. Es lo que se ha visto, ¿sí? Es un virus que escogió precisamente un receptor que lo podemos encontrar en varias partes de nuestro cuerpo. Si lo podemos encontrar en el endotelio, imagínense dónde no lo podemos encontrar. Entonces, bueno, a nivel del páncreas vamos a ver que sobre todo el epitelio ductal, pues va a tener una gran cantidad de esto y lo podemos corroborar. Ok, bueno, ojalá se pueda ver muy bien. Vamos a ver de izquierda a derecha, van a ver de donde hay menor cantidad de receptores a donde hay una mayor cantidad de receptores. Entonces, fíjense, el páncreas aquí lo tenemos, ¿sí? Está entre los primeros que va a tener una mayor cantidad de receptores. Incluso, fíjense, en proporción va a tener menor cantidad de receptores que el pulmón, pero hay que recordar que el pulmón solamente es su puerta de entrada. Si dejamos que esa puerta de entrada, si dejamos que ese virus pase más allá de la sala, pues bueno, va a llegar hasta todos los cuartos, va a llegar al baño, va a llegar a cualquier lugar, ¿sí? Entonces, fíjense, prácticamente el segundo órgano que más va a tener una cantidad de receptores AC2, el intestino delgado. Y bueno, tejido adiposo, riñones, corazón, tiroides, colon, la médula renal, esófago, ¿sí? Mama, tejido adiposo subcutáneo, glándulas salivales, arterias coronarias y por último, páncreas. ¿Ok? Todos esos antes que el pulmón, o sea, imagínense. Entonces, quiere decir que tenemos un virus que obviamente su puerta de entrada son los pulmones, pero que nos puede llegar a afectar cualquier órgano que estemos viendo antes. Entonces, estamos viendo esas complicaciones en este punto, en este momento, ¿no? A prácticamente 9 meses, 10 meses de que inició esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ya si nos vamos a desglosar lo que es nuestro páncreas, vamos a ver, perdón las imágenes, este artículo no me lo permite bajar por completo, tiene permisos de copyright y bueno, tuve que ingeniármelas, pero fíjense, nuestras células ductales, ¿ok? O epitelio ductal del páncreas exócrino, ¿sí? Ese es lo que más va a tener receptores de este tipo, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos esa incidencia de pancreatitis aguda. No sabemos si en 2, 3, 4, 5 años a lo mejor vamos a empezar a tener pacientes con pancreatitis crónica, aún no lo sabemos, ¿sí? Solamente el tiempo lo dirá. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues no lo sabemos, ¿ok? Y dentro de esos, y bueno, si nos vamos a nuestros acinos pancreáticos o nuestros islotes pancreáticos, perdón, vamos a ver que el segundo que va a tener, si nos vamos, perdón, a los islotes pancreáticos, o sea, nuestro páncreas endocrino, vamos a ver que las células beta tienen singular relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se había visto antes, ¿eh? Desde el 2002 al 2009 hay muchísimos estudios en el cual nos dice que el SARS-CoV-1 que se dio en esa época, en algunos pacientes se vio que había una disfunción, sobre todo en células beta. No se ha visto en páncreas exócrino, se ha visto en páncreas endocrino. Entonces, bueno, sí nos deja pensando esa situación, ¿no? Entonces, algunos pacientes que a lo mejor tuvieron y de pronto se volvieron diabéticos, no necesariamente a lo mejor, oh, yo no comía esto. Bueno, a lo mejor tiene alguna situación ahí que no hemos dilucidado del todo, ¿ok? Entonces, fíjense, no puedo dejar de hablar aparte que no hay tantos reportes en este momento, apenas están apareciendo ese tipo de complicaciones. Sí, vamos a ver que los reportes de repercusión
del aparato gastrointestinal se han ido incrementando exponencialmente en estas últimas semanas, ¿ok? Algunos síntomas que referíamos como atípicos, ¿qué es lo que nos encontramos? Náusea, diarrea, vómitos y dolor abdominal inespecífico completamente. ¿Sí? Por ahí, me dolió la panza, traigo un poquito, probablemente te sientes mal, andas estresado y se acabó, ¿no? Pudo haber sido algún paciente con una situación de COVID y que nos está en un estadio subclínico muy bajo, y bueno, probablemente pudo haber cursado. Pero bueno, estamos viendo que el epitelio gastrointestinal es el segundo tejido con mayor cantidad de receptores de enzima convertidora en angiotensina 2, ¿ok? Entonces, ¿esto qué nos puede estar dando? Una disfunción tanto a nivel de ilion como de colon, que es lo que estábamos viendo, ¿ok? Entonces, a lo mejor algún paciente que operamos por ahí, a lo mejor hace 2, 3 meses, no sé, a lo mejor una apendicitis o algo, que de pronto a los 3 meses traiga una situación ahí como dolor abdominal inespecífico o algo, pues bueno, puede ser que estemos teniendo una disfunción de ese epitelio y también no sabemos si vaya a haber una mayor repercusión, ¿no? Ok, ¿cómo se expresa esto? Ok, vamos a ver que hay una gran afectación de los conductos biliares y pancreáticos, ¿sí? Siempre y cuando el virus llegue a ese punto, ¿no? Alteraciones en las pruebas de función hepática, ¿sí? Vamos a tener una elevación de estas pruebas hasta un 76.3%, ¿sí? Y solamente de todo, en un estudio de 410 en Wuhan, ¿sí? La mayor parte de esos estudios se han dado en Wuhan, España, y uno en Estados Unidos, que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Pero esto es de Wuhan. Nos decía que el 76.3% de algunos de los pacientes elevaban pruebas de función hepática de manera discreta, se puede decir, ¿sí? Pero solamente el 23.7% refirieron una lesión hepática comprobada. Al principio pensaban que eran lesiones por los mismos medicamentos. A lo mejor el paciente estuvo tomando acetaminofén, no, pues a lo mejor tomó mucho, 1 gramo cada 8 horas durante 15 días, ¿no? Entonces, no, pues fue una lesión. Por eso lo confundían con lesión inducida por drogas, si se acuerdan en la tabla que vimos en un principio. Entonces, no sabían exactamente qué sucedía, ¿no? Hasta que fue siendo un patrón en ese estudio que hicieron de 417 pacientes. Entonces dije, no inventes, todos de estos 76% elevaron las pruebas de función hepática, y de estos nada más pudimos comprobar que había una lesión hepática comprobada, ¿no? Una biopsia o algo, no lo refieren en los estudios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender? Esta relación me pareció muy interesante, ¿ok? No guarda relación con severidad en su presentación pulmonar, ¿ok? Pero hay pacientes que elevaron tanto ALT como AST, y esos pacientes siempre tuvieron más riesgo de desarrollar patología pulmonar severa, ¿ok? O sea, si el paciente tiene una patología de distrés respiratorio, no quería decir que fueran a desarrollar una patología hepática, pero cuando esos pacientes se encontraba que tenían elevación de la ALT y AST, ¿sí? De las transaminasas, era más probable que esos pacientes fueran a tener un daño pulmonar severo, ¿sí? Lo refieren que había daño en páncreas endocrino como exócrino. Sin embargo, el exócrino es el más común. Hay que recordar el porcentaje, ¿sí? Que vimos de receptores a nivel de ductos, del epitelio ductal, perdón, del páncreas, ¿sí? Y aquí en estos pacientes ya se podrá documentar hasta una elevación de amilasa y lipasa. ¿Qué quiere decir eso? Que sí tenemos cierto grado de inflamación en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, existen estos datos desde el 2009 con pacientes que padecieron SARS por coronavirus, ¿ok? No el COV-2, no el COVID-19, sí, COVID-19. Aquí estamos hablando de esos pacientes los cuales desarrollaban SARS, ¿sí?
y veían que había ciertos daños de los islotes pancreáticos, ¿ok? Y bueno, lo referían como que causantes de diabetes aguda, ¿ok? O sea, que de pronto el paciente debutaba con diabetes, a eso lo llamaban diabetes aguda, y que bueno, tenía el antecedente de haber cursado con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Secundario un SARS, SARS-CoV en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, no es algo que sea completamente desconocido, sino ya se tenían algunos antecedentes, ¿ok? Entonces, bueno, la incidencia de mi pancreatitis causada por COVID solamente la tengo de manera insidiosa, ¿ok? Se tienen pocos reportes de caso a nivel mundial. Sin embargo, se desarrollan, se relacionan con haber iniciado un cuadro pancreático de manera espontánea, como les digo, de manera, aquí tendremos que poner, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto, no hay datos todavía muy contundentes, ¿sí? A corto, mediano plazo, en realidad, aún se puede decir que la información está en pañales. Sin embargo, ya estamos viendo que hay alteraciones en todo lo que es el tracto gastrointestinal. Estamos viendo, si recordamos esa tablita, me voy a regresar un poquito. Ok, fíjense, tenemos segundo órgano con mayor cantidad de este tipo de receptores, es el intestino delgado, ilion terminal, ¿sí? Estamos viendo lo que es colon transverso, esófago, la mucosa esofágica como tal, y páncreas. O sea, fíjense, hay 4 segmentos del aparato gastrointestinal antes de encontrarnos con los pulmones. O sea, esa es la situación que de pronto tenemos como profesionales de la salud, tenemos que cambiar la perspectiva. Sí, la puerta de entrada siempre van a ser los pulmones, pero ¿qué pasa si hay alguna situación que nos modifique esa puerta de entrada, ¿no? Estamos viendo que hay una mayor cantidad de receptores a ese nivel. Entonces, por eso les digo, estamos un poquito en pañales a nivel del tracto gastrointestinal. De pronto, si ustedes buscan los artículos, viene muy poca información, pero te da la sensación que dices, que los mismos autores dicen, sí, pero tenemos que estar más al tanto, tenemos que encontrar más respuestas, porque también en un momento determinado pudiera ser una vía de contagio, ¿no? Pero bueno. Eso ya no se ha demostrado hasta el momento, pero ¿qué es lo que además vamos a ver? ¿Sí? No hay datos contundentes que relacionen una falla endocrina, al menos hasta este punto, ¿sí? No sé si en 10 años, no sé si en 5 años, perdón, en 10 años, en 20 años, estos pacientes a lo mejor desarrollen ¿por qué no una insuficiencia pancreática o una pancreatitis crónica, ¿no? No sabemos, ¿ok? A mediano o largo plazo, hasta este momento, no sabemos cómo más va a reaccionar, ¿sí? Lo único que sabemos es que había unos pacientes que con el SARS-CoV-1, bueno, en el 2002 al 2009, encontraron que había cierta falla endocrina en esos pacientes, la célula beta disfuncionaba. ¿Y por qué va a disfuncionar? Ahorita vamos a ver por qué, pero empezaban a disfuncionar esas células y nos provocaban que hubiera un proceso de diabetes aguda, nombrado así, ¿ok? Entonces, fíjense, han encontrado una mayor relación, ¿sí? De estas complicaciones con pacientes de enfermedades crónico-degenerativas no controlados, ¿ok? Eso, digo, lo podemos sacar en conclusión y hasta en la tele casi nos lo dicen, pero ¿por qué? Bueno, o sea, nosotros como profesionales de la salud debemos de ver un hecho y después preguntar por qué está dando ese hecho o de dónde viene esa causalidad. Ok. Receptores virales en mayor proporción, ¿sí? Parece que los diabéticos podrán tener una mayor expresión del receptor viral en pulmón y páncreas, ¿sí? El coronavirus infecta páncreas y afecta también la síntesis de insulina en un momento determinado. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, hay un desbalance en la presión. ¿Cómo que desbalance de la presión? Sí, el COVID podrá aumentar la hormona angiotensina 2. ¿Y eso qué ocasiona?
vamos a ver que hay si nos vamos a la situación a la pura fisiopatología, a la pura fisiología, ¿no? Guyton, nos vamos ahí. ¿Qué nos dice que hace la angiotensina 2? Retención de agua y que es el segundo vasopresor que vamos a tener, ¿ok? ¿Esto qué ocasiona? Cambios de presión vascular, potenciando el daño de los tejidos. Hay que recordar, ley de Ohm en fisiología, ¿no? Quiero que haya un mayor flujo sanguíneo, tiene que haber un gradiente de presión, ¿sí? Una diferencia de presión. Entonces, si todas nuestras presiones están iguales y todas están con mayor presión, ¿sí? En los vasos sanguíneos, vamos a tener un menor flujo sanguíneo, ¿sí? Y hay que recordar que la célula se vuelve completamente dependiente, la tasa metabólica de la célula se vuelve completamente dependiente de ese flujo sanguíneo. Y si tenemos un menor flujo sanguíneo, vamos a tener una disfunción a corto o mediano plazo de esa célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de llegarle, voy a hablar así de manera analógica, ¿sí? Haciendo analogías, perdón, ¿qué tal si en lugar de llegarle 20 litros de agua a una casa le llegan 5 litros de agua? Pues bueno, obviamente en esa casa van a tener sed. Aquí va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Solamente que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa célula va a tener que cambiar su metabolismo, una de dos, deja de producir menos sus productos o tiene que producir la misma cantidad de productos y bueno, eso lo va a llevar a utilizar otros sustratos, en este caso como va a tener que cambiar su metabolismo a un anaeróbico y pues bueno, vamos a causar disfunción celular, ¿no? A corto o mediano plazo. Y bueno, la inflamación exacerbada, lo que les comentaba de la tormenta de citocinas, ¿ok? Ese término que lo están usando, lo tienen usando mucho en la tendencia. Es una tendencia ahorita y ¿qué es lo que nos dice? Que el coronavirus podría generar una inflamación local o sistemática mediada por citocinas, interleucina 6 sobre todo, que es la que se ha visto que hay en mayor cantidad, y que eso lo llamamos una tormenta de citocinas, ¿ok? Y que estamos viendo que también hace disfuncionar ciertos productos como el interferón gamma. El interferón gamma, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que disminuye esa respuesta de citocinas, pero acá como que lo aloca, como que lo vuelve un amplificador de esa respuesta inflamatoria. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que esta pancreatitis puede ser resultado de un desbalance en una presión arterial, ¿sí? Y en una inflamación, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si vaya habiendo alguna duda o algo para todos o la sesión todavía no terminamos, pero no sé si hay alguna duda o que tengan algún comentario, no sé si se puede a través del chat, pero bueno. Ok. Ahora, nos vamos a enfocar sobre todo, ¿sí? La tendencia ahorita están haciendo reportes de caso, ¿sí? No hay como tal un estudio en el que se hayan enfocado completamente la pancreatitis aguda. El estudio que les comentaba de 417 personas era meramente, o sea, les tomaron todos los estudios sabidos y por haber a todos los pacientes en ese periodo de tiempo y encontraron esa similitud con la elevación de las ¿cómo se llama? Paras de funcionamiento hepático, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que queremos ver? Ok, vamos a ver que ha habido pacientes, ¿sí? Que han desarrollado, sobre todo, va siendo, no quiero decir que es una presentación atípica, porque no es atípica, es una presentación clásica de una pancreatitis, en la cual tiene dolor epigástrico, tirarse a la espalda, ambos hipocondrios, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que se trata de analizar es el tiempo en el que se está presentando, ¿sí? No se presenta en el momento de que haya una PCR positiva. No se presenta cuando tenemos nuestra IgM al máximo, ¿sí? Se presenta en teoría en un periodo que está en teoría en remisión, en recuperación ese paciente. Es donde se ha visto que hay esa situación, ¿ok?
Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, el paciente se presenta prácticamente con un cuadro de pancreatitis como nos los hemos encontrado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que estos pacientes aparentemente inician de manera espontánea, o sea, se descartan completamente hipercolesterolemia, hiperlipidemia, hipercalcemia, por droga, bueno, por fármacos, mejor dicho, sí, por alguna, por ahí también hay algunos virus que nos pueden causar, patologías, sí, como un Coxsackie de las paperas, del sarampión, un Epstein-Barr, una hepatitis A, sí, pero bueno, al paciente se le descartan todo esto y lo único que nos refieren es que aparentemente después de que en teoría el paciente está en ese periodo de remisión o de recuperación, si están las condiciones, si el paciente presenta ciertas condiciones, en un momento determinado se puede presentar una patología de este tipo, ¿ok? No han determinado exactamente cuál puede ser un trigger, simplemente se está viendo que se han estado empezando a presentar, ¿no? También este artículo me gustó mucho porque nos decía que tenemos que ver más allá de ver una simple neumonía, ¿no? Aquí comparaban 3 casos y curiosamente el último caso, ¿sí? Nos referían que era un paciente que había tenido una elevación, ¿sí? De amilasa y lipasa, ¿sí? A las aproximadamente 3, 4 semanas después de haber sido portador, de haber tenido una PCR positiva, ¿sí? Y que veían una disfunción o sea que iniciaba con una pancreatitis, se hacía CEPRE, veían que había una elevación, de lipasa y amilasa, ¿sí? Descartaban todos los orígenes, los orígenes de ese tipo de pancreatitis y veían que probablemente puede haber una disfunción de los conductos epiteliales. No lo corroboran en el estudio, no dicen que si toman biopsia, no han comentado ninguna de esas, no lo comentan en este estudio, pero sí, sí dejan un apartado que es una teoría que puede haber incluso disfunción en el epitelio ductal de los pacientes pancreáticos, ¿no? Que estamos viendo. Ok, también, esta parte también me pareció muy interesante, ¿ok? Que este artículo lo comentaban como COVID-19 y respuesta multiorgánica. Aquí ya tenemos algunos pacientes pediátricos, ¿sí? Los cuales eran portadores comenta 2 casos, si mal no recuerdo, pediátricos, en el cual de la nada, o sea, y entre comillas, la nada, inicia con pancreatitis, ¿no? ¿Sí? Y le refieren que sobre todo en niños, ¿sí? Estaban viendo que hay una mayor cantidad de respuesta multiorgánica que incluso pulmonar. O sea, entra por el pulmón, el niño o el paciente pediátrico cursa con una enfermedad leve, una enfermedad, ¿cómo se llama? Una enfermedad sin mayores estragos en apariencia y de pronto tenemos una falla, no sé, hepática, de pronto empieza con una falla, una pancreatitis, de pronto a lo mejor el paciente empieza con una insuficiencia renal, ¿sí? Y bueno, lo llamaban como una respuesta multiorgánica, lo refieren como un eco de esa respuesta, de esa tormenta de citocinas, que a largo plazo deja una hipersensibilidad inflamatoria en el cuerpo y que al más mínimo cambio, a la más mínima situación o o evento, hay una precipitación de nueva cuenta de lo que es la respuesta inflamatoria y tenemos una respuesta multiorgánica, ¿ok? O extraorgánica, aquí lo podremos, o extrapulmonar, mejor dicho, ¿ok? Y bueno, nos referían, ¿sí? Nada más nos hablan un poco acerca de la lesión hepática, que muy
La lesión hepática, sobre todo, no se enfocan al hepatocito. El hepatocito nos refieren que no tiene tantos receptores AC2, ¿no? Nos refieren sobre todo a los conductos biliares, que son los que más, y sabemos que los conductos biliares son embriológicamente hablando, provienen del mismo tejido que los conductos pancreáticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que sobre todo se enfocaban a una elevación, no se enfocaban en la disfunción del hepatocito, se enfocaban a la disfunción, ¿sí?, de los conductos biliares. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un patrón colestásico que podemos tener, ¿sí?, en el cual tenemos una elevación de la GGT, una elevación de las bilirrubinas totales a expensas de directa, una elevación de la TGP, no porque el hepatocito tenga una lesión, sino porque se está reteniendo se está obstruyendo el paso, o puede haber podemos a lo mejor estar hablando de una disfunción de los conductos biliares en un momento determinado. No está corroborado, pero es a lo que más nos están llevando todos los estudios, ¿no? Y bueno, no nos refieren nada que haya una modificación con respecto al tratamiento. Hasta este punto, hasta hoy, 24 de agosto del 2020, no refieren una modificación en el tratamiento ni en el manejo que se le tiene que dar a los pacientes con pancreatitis por COVID, ¿ok? Por lo regular, es lo que han estado viendo, no es en un periodo de contagio en ese punto, ¿sí? No hay elevación de la PCR en teoría, ¿sí? Por lo que han arrojado esos estudios, ¿sí? No hay en ese momento, ¿sí? No hay elevación, a lo mejor tiene su IgG de memoria, ¿ok? Pero en teoría, en estos pacientes no lo refieren como una infección activa, ¿sí? Lo refieren como que ya estaba en remisión, como que el paciente ya estaba estable, a lo mejor no había desarrollado ninguna situación de distrés respiratorio, en teoría, ¿no? Pero bueno, de pronto se presenta una patología de este tipo. Aquí, ¿qué es lo que solamente hay un artículo que nos dice cómo lo manejan, ¿no? Y se los estoy agregando aquí, ¿no? Ellos nos dicen, ¿sabe qué? Se presenta como pancreatitis, lo vamos a manejar como una pancreatitis. Tenemos que primero clasificarla con nuestra escala modificada de Marshall. Ellos lo hacen con Marshall, ¿sí? Primero para ver que no hubiera otra disfunción orgánica, porque acuérdense que estamos con una respuesta multiorgánica en todo caso, ¿sí? Y que bueno, se enfocaban a nuestros, y si se fijan, se enfocaban a las sitios principales de acción, ¿no? De respuesta, ¿no? Cardiovascular, estamos viendo renal y respiratorio, ¿no? Nuestra escala de Marshall, que ya al menos con nuestros residentes en cirugía y en el Hospital Ayala, pues son los que manejamos, ¿no? Escala de Marshall y BISAP, ¿sí? Definitivamente eso nos lo manejaban de esa manera. En la revisión o lo que hemos hecho hasta el momento no refiere a ninguna otra situación. Por ahí vienen pero sobre todo eso lo manejan en los momentos de tormenta de citocinas, o lo que llaman tormenta de citocinas, manejarlo por ahí lo que es la dexametasona, la hidrocortisona, pero sobre todo la dexametasona, que les dio mayores respuestas, pero para nuestro páncreas no maneja ninguna situación particular hasta este punto. No nos dije, manéjalo con corticoides. No, nos pide que lo manejemos prácticamente igual como si manejáramos cualquier pancreatitis. Obviamente clasificarla si es leve, moderada o severa, y bueno, clasificarla de manera adecuada para ver si no nos encontramos otra disfunción orgánica, que es la principal situación que podemos tener en este punto, ¿no? Y bueno, prácticamente lo manejaba de esta manera. Manejo de pancreatitis aguda, podemos hablar muchísimo, pero bueno, en este caso no tenemos, no es el tema como tal. Tenemos que ver por qué iniciábamos una pancreatitis por COVID,
qué es lo que tenemos que pensar y por qué se está dando este fenómeno, ¿sí? Aquí nos estamos encontrando, desde un principio se los dije, nos estamos topando con pared, estamos viendo que hay ciertas complicaciones en esta patología que no habíamos visto previamente. Estamos viendo que pacientes que en teoría estaban bien, de pronto empiezan a desarrollar otro tipo de otras situaciones ahí a nivel multiorgánico y pues bueno, no sabemos qué nos vamos a topar en un futuro con esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nuestra pancreatitis es una pancreatitis necrótica o no necrótica, ¿sí? Hay respuesta inflamatoria severa, tenemos alguna disfunción orgánica en ese momento, pues bueno, eso es lo que tenemos, los autores nos referían que se manejaba completamente, bueno, que ellos, no que se manejara, ¿sí? Que ellos lo manejaron de manera como si fuera una pancreatitis. La mayoría recuperó en todos solamente en uno de los artículos nos reportan que hay una pancreatitis necrótica, lo reportaron a nivel en fecha más o menos de julio, 15 de julio, 5 de julio, no recuerdo, y posteriormente no solamente reportaron el diagnóstico, no reportaron si el paciente había fallecido, no reportan nada de eso, nada más reportan de cierta manera de, ¿saben qué? Este paciente empezó con pancreatitis en teoría de la nada, espontánea, lo único antecedente que tenemos es que fue portador de COVID 4 semanas antes de que tuviera este problema. Entonces, bueno, no refieren nada en particular para el tratamiento, más que clasifícala con tu escala de Marshall, tu BISAP, y dale el manejo que le tienes que dar a una pancreatitis, no quiero decir común y corriente, pero el enfoque que nosotros ya teníamos de pancreatitis, ¿no? Primero, descartar que haya un compromiso multiorgánico. 2, ver si hay una complicación local de la pancreatitis. Y 3, en dado caso, ver que no fuera una pancreatitis, descartar una pancreatitis necrótica de una que estuviera solamente edematosa o con colecciones, ¿ok? En nuestra escala tenemos que ver nuestra Baltasar, ¿no? Y bueno, ya tendremos que desglosar y meternos directamente a un manejo de una pancreatitis convencional que tendremos que estar haciendo y ya conocida hasta este momento, ¿ok? Entonces, bueno, fueron los datos que se han encontrado, que se han recolectado hasta el momento, ¿sí? Con respecto a pancreatitis. No sé si hay alguna duda, comentario, no sé, Juan Carlos, en este momento abro la parte para las preguntas o bueno, o alguna experiencia que han tenido. Nosotros, como equipo, con nuestro equipo particular, no fue precisamente una pancreatitis, pero sí tenemos ahí una situación con una pacientita, una posquirúrgica en la cual todo marchaba bien, de pronto hace oclusiones intestinales, y bueno, una oclusión intestinal condujo a la formación de colecciones y esas colecciones nos condujeron a un manejo de abdomen abierto y bueno, dentro de ese periodo la paciente había tenido una PCR positiva a COVID unas 4 o 5 semanas antes de la intervención quirúrgica, se dejó ese tiempo que en teoría era de recuperación y bueno, ahorita viendo en la retrospectiva parecería que pudiera haber habido una disfunción del epitelio gastrointestinal, no lo sabemos, ¿ok? Porque simplemente tendremos que tomar una biopsia, ver a lo mejor un PCR, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí nos podemos encontrar y es una sorpresa, obviamente no grata, pero no esperamos una evolución de ese tipo, porque al ser un procedimiento que se realiza de manera cotidiana, y que durante la cirugía, la primera cirugía en realidad no hubo nada fuera de lo que no tuviera que haber, de lo normal, pero bueno, ahorita ya viendo
todos estos datos que estamos obteniendo y que es una cuestión a nivel mundial, se podrá pensar en un momento determinado que hasta hubo una disfunción del epitelio gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se corrobora con una radiografía que se le practica a la paciente, una tomografía en la cual se alcanza a ver que sí hay datos como de una neumonía típica, de empezar a desarrollar de nueva cuenta una neumonía típica, en fin, o sea, un paciente que se complica, ¿sí? Pero bueno, sí nos hace pensar en un momento determinado que puede ser alguna situación post-COVID que bueno, no estaba de cierta manera antes contemplada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una experiencia ahí que tenemos con nuestro equipo multidisciplinar y que, bueno, se ha estado dándole solución a este problema, pero bueno, aquí ya nos estamos topando con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, muy bien, no sé si, como les digo, no sé si haya dudas, sugerencias, Juan Carlos, no sé si tengan alguna pregunta o algo, y con mucho gusto para responderles.